Bueno, no tengo el micrófono, pero ahí está. Estamos ahorita, traemos un problemita pequeño técnico, así que en 3 minutos se restablece esta situación de la red para poder empezar con el conversatorio. Así que no hay que desesperarnos. En 3 minutitos espero en Dios que todo quede establecido para entrar ya y que no haya intermitencia en la red. Gracias. Aviso, Carola, ya. Ya vamos a iniciar, ¿eh? Vamos a iniciar ya. Silencio. Muy buenas tardes. Soy Aurora Retes. Continuamos con estos importantes conversatorios aquí en CEMIC Sonora, liderado por el ingeniero Alfonso Reina. Voz Empresarial le agradece al ingeniero Reina nos haya tomado en cuenta como una empresa de comunicación que sigue muy fielmente a este sector tan importante del estado de Sonora y que de alguna forma nos permite estar muy cerca del pulso de quienes construyen la inversión y el empleo. Ahorita continuamos con el conversatorio, proyectamos CEMIC al futuro y tenemos a la única candidata a gobernadora, la doctora Rosario Robles Robles. Muy bienvenida, doctora. Muchas gracias, gracias por la invitación, agradezco, es un gusto estar aquí participando en este interesante conversatorio y muy necesario para el desarrollo económico del estado de Sonora. Gracias. Al ingeniero Reina le agradecemos mucho que nos haya involucrado, insisto, que a Voz Empresarial le permita estar en alianza con una cámara tan poderosa, tan fuerte como es la CEMIC Sonora. Ingeniero, le cedo la palabra para la bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida, doctora Rosario Robles. Me da mucho gusto tenerte aquí en la Cámara de la Construcción. Esta es tu casa. La Cámara de la Construcción, como tú ves, está formado por empresarios que buscamos el bienestar de Sonora y de México. Y obviamente, como siempre he estado insistiendo dentro del tren económico del país, el carro que va atrás de la locomotora es la Cámara de la Construcción. Y en ese sentido, pues te agradecemos que estés aquí. Buscamos un diálogo en el que nosotros como sonorenses, como empresarios que vivimos aquí en el estado, buscamos el bienestar de nuestro estado, buscamos el bienestar de nuestro país. Creo que tenemos que al final de cuentas tener la inteligencia y la capacidad para poder llevar a este estado a otro nivel y aquí andamos. Es bienvenida, el micrófono es tuyo y aquí, Aurora, muchas gracias por Al contrario, estar ingeniero, aquí. muchísimas gracias. Doctora, siempre ahora
amén de partidos, de instituciones, de empresas, de organizaciones. La persona es el centro. Si quisiéramos conocer cómo se autodefine la doctora Rosario Robles. ¿Quién es Rosario Robles? Este es un sector que quiere conocerla, doctora. Pues me autodefino, siempre las autodefiniciones son difíciles, pero autodefino como una persona honesta, capaz, trabajadora, responsable, muy emprendedora, muy comprometida también con el sector empresarial, que es un impulsor del desarrollo económico y el generador de riqueza. Como persona, soy madre de familia, tengo dos hijas mujeres, 3 nietas. Como profesionista, soy contador público con especialidad en finanzas, una maestría en administración de empresas, un doctorado de ciencias sociales por el Colegio de Sonora, con el área de especialización desarrollo económico. He escrito algunos libros, precisamente ahorita como parte de mi tesis, un libro muy importante que aquí tenemos al ingeniero Puebla, fue El por qué y el cómo, en el cual se relata cómo surge y cómo se da la atracción de las inversiones para la empresa Ford. Y básicamente mi tesis doctoral y uno de los libros que tienes es precisamente un análisis profundo de la industria maquiladora de exportación, pero a final de cuentas, además de las variables económicas, a mí me interesó una parte muy interesante. Normalmente se señalaba que el empresario sonorense había sido espectador ante la llegada de la industria maquiladora de exportación, pero lo que se reveló es que no, a final de cuentas, con el paso del tiempo no fue un espectador, y me interesaba es qué habilidades había tenido que desarrollar el empresario para poder incidir en la industria maquiladora de exportación. Esa es parte de mi desempeño. He sido contadora, soy maestra universitaria por 17, casi 18 años, precisamente en las áreas de finanzas y emprendimiento y proyectos de inversión. Impresionante, a ver, o sea, realmente es impresionante la trayectoria académica. Aurora, yo ahorita en corto le dije, oye Rosario, pues nunca saliste de la escuela tú, de plano. Aquí ya vemos algunos medio regulares, pero la verdad te felicitamos, ¿verdad? Porque es un ejemplo de trabajo. No, y le voy a decir una cosa, cuando dice ahorita la doctora de que los locales sí aprendieron pues con Construplan, su experiencia con Ford, señor. Usted la ha comentado. Totalmente, así es. Nosotros fuimos una empresa que miró de estar trabajando el 99% al sector público y empezamos a hacer a través del Tratado de Libre Comercio alianzas con grupos norteamericanos. Aprendí de ellos la comercialización, pero después me di cuenta que nosotros podíamos hacer lo mismo. Pero aprendí a comercializar y empezamos a trabajar con grupos canadienses. Y con eso ganamos la minera Nico y ganamos el premio Lieberman. Y posteriormente Ford nos invitó a participar en el mantenimiento y nos dio una cátedra de lo que son todos los procesos de aseguramiento de calidad, de seguridad industrial, etcétera. Así es que a través de eso nosotros somos parte de esa enseñanza y creo que necesitamos dinamizar más porque tenemos que sacarle Cuba este nuevo Tratado de Libre Comercio y la posición del Estado. Así es, y creo que la negociación para atraer la inversión para construir la segunda parte de la planta Ford no fue fácil, porque vinieron acá constructores de diferentes países, de la India, de algunas partes, y hubo ahí un pequeño negociación en las cuales Construplan surge precisamente y es el ganador, pero fue algo difícil, pero a la vez se logró y ahorita tenemos una gran empresa aquí en el estado. Así es, doctora, lo importante aquí, siempre nos preguntamos, la mujer, pues ahorita existe una paridad, nos queda claro. Yo ya la entrevisté a usted, pero sí quisiera que le dijera al sector de la construcción, al sector productivo, ¿cómo se ha sentido ahorita recorriendo? La vemos muy activa por todo el estado. ¿Cómo se ha sentido recorriendo y por qué toma la determinación de
lanzarse como candidata a gobernadora por Fuerza por México? Eh, mm, voy a empezar por la última pregunta. Mire, como mujer sí soy, puedo decir, inquieta, pero no solo eso, creo que con el fin de tener políticas públicas y gobiernos incluyentes, la participación de la mujer en la política es muy importante, porque hay que tener una visión integral. Y a partir de esa visión y a partir de las aportaciones de muchas mujeres que me antecedieron con más de 40 años en los que han ido luchando poco a poco para esa participación y para esa visión incluyente de lo que es los gobiernos en los cuales participaran las mujeres en la toma de decisiones y en las políticas públicas, pues me integré a esa parte y a esa visión. Y yo dije, pues además de estar interesada todo el tiempo en la política, dije, pues sí, yo quiero participar en política y quiero participar en la toma de decisiones para que la visión de la mujer pueda incidir en eso, porque considero que es ambas visiones es como se hace realmente políticas públicas más integrales. Y a partir de eso empiezo a buscar espacios, pero en febrero se da que me contacta Carolina Lara, que es la representante del partido Fuerza por México aquí en el estado de Sonora. Ella me contacta a través de que yo he tenido diferentes acercamientos con AMGE y con algunas cámaras empresariales, primeramente buscando precisamente una investigación que hice el año pasado de cómo había afectado la pandemia a las pequeñas y medianas empresas, también cómo es la participación en la mujer empresaria y algunas cosas, entonces me dice Carolina Lara, me dieron tu currículum, algunas cámaras y se presenta y me dice, te propongo que seas candidata a la gobernatura por el partido Fuerza por México. Y pues tú te has de imaginar que no es una decisión fácil ni sencilla, requirió bastante valentía, quiero decir, pero a la vez, como cuando decides abrir una puerta y resulta que se te abren todas, que encuentras esa llave mágica y se te abren todas las puertas y de repente yo ya estaba en la cocina. Entonces, pero si me hubiera negado, creo yo que me hubiera arrepentido toda mi vida de decir no, porque iba a decir no por miedo. Iba a decir no básicamente por miedo y no quise tener miedo. Yo siempre he dicho que los miedos a la vez me impulsan. Es decir, el miedo fue lo primero que se me vino a la mente, pero el miedo me impulsó a decir que sí. Y aquí estoy precisamente queriendo participar con la visión del Partido Fuerza por México, pero también influido con la visión de diferentes académicos, con la visión integral que quiere influir, sí, en un desarrollo económico equilibrado en el estado de Sonora, porque considero que es muy importante políticas públicas que impulsen ese desarrollo económico, políticas públicas que impulsen nuevas políticas educativas para que los jóvenes realmente salgan formados en lo que la industria requiere. También que las mujeres participen en igualdad de condiciones en el ambiente laboral y algunas otras propuestas que me parecen y es por lo que me lleva a decir que sí. Pues realmente lo que nosotros vemos es que leía yo un libro de un director que fue el director general de Coca-Cola y decía cuál era la forma de poder tener éxito y decía, pues puedo ponerte 10 aspectos por los que no puedes tener éxito. Y uno de ellos, el primero era no tomar riesgos. Y el que no toma riesgos no puede avanzar. Así es que te entiendo perfectamente cuando dices, bueno, es un miedo, pero te animas a tomar un riesgo. Y ese riesgo te permite buscar alternativas de
de ser más grande y mejorar y encontrar y conocer de más de cerca las ideas por las que tú considerabas que quizás algunas eran hipótesis de tus soluciones, pero a la hora de que estamos en el campo, y mira que si alguien ha estado en el campo somos nosotros, porque nos ha tocado desarrollar la infraestructura en muchas partes del estado y hemos visto sus beneficios. Te felicito porque tomaste una decisión en donde te puede dar la oportunidad a ser mejor. Muchas gracias. Doctora, obviamente es importante la reactivación económica. El sector el año pasado pues estuvo confinado. En julio empezaron como actividad esencial, ¿verdad? Ustedes el año pasado. El año pasado, no, desde… No, me refiero, el sector de la construcción es un sector que siempre ha sido una locomotora. Definitivamente tiene 52 actividades económicas Sí. de gran impacto, pero el confinamiento más el poco crecimiento que ha tenido el sector en 5 años ha estado pues definitivamente en situaciones complejas de crecimiento. De hecho, la reactivación, no ha habido un programa nacional que le permita al sector MIPYME, porque el 96% de las empresas que están aquí, doctora, que usted está viendo, son MIPYMES. Siempre se piensa que hay empresas muy grandes, pues yo siempre he dicho que se defienden solas, pero el asunto son las MIPYMES. El asunto es, ¿qué haría usted de llegar a la gobernatura? ¿Cuál es su plan precisamente de una creación de infraestructura que a fin de cuentas la infraestructura viene siendo un gran plan de reactivación? Para el sector de la Para el construcción. sector de la construcción, o sea, obviamente es un sector que ahorita está pues con 2 obras nada más, ingeniero, ¿no? Sí, el año pasado, afortunadamente, este sector que ha venido a la baja, el gobierno del estado ha tenido ciertas acciones contracíclicas porque ha podido contratar créditos, ha hecho programas de inversión y obviamente eso es lo que nos ha mitigado. Hay operaciones en el país donde cerraron con el menos 25% a nivel nacional. Sonora cerró en menos el 15%. Pero definitivamente, pues, yo les decía, no nos podemos estar satisfechos de qué tan profundo estamos, ¿no? Tenemos que buscar cómo mejorar. Y en ese sentido, pues, la industria de la construcción, hay sectores, como son el sector educativo, que impactan a mucha gente. Y es muy importante para nosotros saber la visión que tienes tú, en dónde verdaderamente podemos encajar para poder participar en el desarrollo del Estado. Muy bien. Pues antes que nada quiero decirles que soy la primera en afirmar que apoyando la industria de la construcción vamos a reactivar la actividad económica del Estado. Para mí es muy importante la industria de la construcción y traigo algunas propuestas que se las quiero plantear. En esta búsqueda del sí y el por qué sí, como señalan, proponemos con el fin de reactivar este importante sector que constituye una fuente muy importante de empleos y generación económica para el Estado. En la primera de ellas es en una licitación pública que el despacho de constructores o empresa constructores con domicilio fiscal en el estado de Sonora que tenga un beneficio del 10% respecto a los constructores de otros estados o de otros países. También un banco de proyectos prioritarios de obra pública básica. Este banco de proyectos para la frontera norte del estado, este banco de proyectos presentarlo al Banco de Desarrollo de América del Norte, que está financiado 1 a 1 por el gobierno del estado mexicano y por el gobierno de Estados Unidos para impulsar el desarrollo de la frontera norte del estado de 200 kilómetros. Sin embargo, los municipios de la frontera norte necesitan urgentemente impulsar la infraestructura básica y teniendo el estado de Sonora esa posibilidad por el Badán, no se ha aprovechado como se debiera y entonces sí pensamos impulsar ese banco de proyectos para ir invirtiendo en infraestructura básica para los municipios de la frontera norte del estado en el cual el sector
de la construcción tendría un papel preponderante en ellos. Otro de ellos es rediseñar el Consejo Estatal de Obra Pública para que mediante la inversión pública-privada con participación tripartita se puedan ejecutar proyectos detonadores socioeconómicos en la zona rural del Río de Sonora. Eso es muy importante y consideramos que por una parte señalan los residentes en esta zona que requieren la generación de empleos. Se han hecho varios intentos. De hecho, hace algunos años se consideró avanzar lo de las zonas económicas especiales y se hizo el proyecto Río Sonora con la marca Río Sonora. Sin embargo, esto no ha prosperado, pero nosotros sí pensamos rediseñar el Consejo Estatal para licitar estos proyectos. También hay un asunto importante el cual tenemos que atender. La ley de obra pública surge en el 2016, sin embargo el reglamento es del 2007 y no se han hecho las adecuaciones necesarias y eso se presta a diferentes cuestiones, tanto de corrupción como problemas operativos, mayores tiempos, utilización de criterio y una serie de cuestiones. Y sí consideramos que es necesario elaborar un reglamento acorde a la nueva ley de obra pública que se expidió en el 2016. Otro asunto es los 10 millones de salarios mínimos que plantea la ley de obra pública y nosotros planteamos incrementarlo a 15 millones, con 15 millones de días, ¿no? ¿Con qué finalidad? La finalidad es abrir el espacio para que más constructores del estado de Sonora puedan participar en el diseño de obra pública. Como gobernadora seré gestora y promotora para que los ayuntamientos actualicen sus reglamentos de construcción. La verdad, pareciera que vivimos en diferentes Sonoras. Entonces sí necesitamos impulsar y modernizar los municipios, evitar todo ese tipo de diferentes prácticas que se dan al no tener actualizados los reglamentos. Entonces, como gobernadora sí propongo ser gestora y promotora para que se actualicen. No podemos tener diferentes Sonoras aquí. Tanto en diferentes aspectos, te das cuenta de cómo se requiere trabajar en los municipios y se requiere ese empuje que como parte del Ejecutivo Estatal se requiere. Además, hay un asunto muy importante que yo considero que esto es podemos decir, de ética, pero también es de gestión. El gobierno se apalanca muchas veces con los pequeños constructores, pequeños y medianos constructores, y la verdad tarda demasiado en pagarles. Y conociendo como financiera el costo de dinero y conociendo como financiera los problemas operativos que llevan no tener el recurso a tiempo y tener que pagar la nómina, y he visto y he estado presente, porque además de ser docente, he trabajado también como empresarios, salen corriendo cuando tienen que pagar la nómina a las casas de empeño a buscar el dinero para la nómina con créditos altísimos que ya la utilidad que le podría haber dado esa obra realmente se le va en dolores de cabeza por ese apalancamiento. Y considero indispensable que el gobierno el gobierno estatal y municipal se concientice en eso, y si hay una responsabilidad de pago, que realmente pague a tiempo. No podemos apalancarnos con los pequeños y medianos constructores, y como
y como gobernadora yo realmente es un compromiso el pagar a tiempo, porque cuando uno conoce el valor del dinero y cuando uno conoce el valor de lo que ocasiona no tener los recursos para la nómina, y sabe que ese constructor o ese pequeño empresario tiene que sacar de donde sea esos recursos y con ellos se va su utilidad, realmente estamos matando a la gallina de los huevos de oro. Es decir, estamos matando al pequeño empresario, aquel que genera empleo, aquel que genera riqueza, aquel que paga impuestos. Y entonces esa es una visión que debe prevalecer. Muchas gracias. Pues realmente aquí trataste muchos temas torales, pero bueno, ahora sí, como dicen, palomeamos todos, ¿no? Pero vamos a irnos por partes. En el aspecto, yo creo que el dar el beneficio del 10% a las empresas locales, pues es algo que verdaderamente creo que es justo. Nosotros estamos pagando los impuestos locales, estamos generando beneficios aquí en la ciudad. El punto que trajaste sobre el Bank, NatBank es, en primer lugar, el banco de proyectos. El banco de proyectos es algo que nosotros por años hemos estado marcando que debemos de realizar, ya sea en un fideicomiso. Aquí está el arquitecto Puebla, todas las veces que hemos tratado necesitamos aterrizarlo. ¿Por qué? Porque si no hay una planeación con un banco de proyectos bien hechos, difícilmente puedes buscar las alternativas de bajar recursos. Pero trataste un punto fundamental en donde yo con diferentes presidentes municipales les he tratado en NatBank. A mí en lo personal me tocó trabajar, bueno, estuvimos trabajando por más de 10 años, he estado trabajando en Tijuana y me tocó prácticamente rehabilitar el drenaje del centro de Tijuana a través de créditos del NatBank, algunos a fondo perdido. ¿Qué sucede? Ciudades como Ciudad Juárez, como Tijuana, aprovechan el NatBank tremendamente. Un poco que aprovecha el NatBank es la ciudad de Nogales en la planta tratadora de agua. Pero de ahí Caborca, incluso Hermosillo, que bajaron la línea, lo que me doy cuenta es que no se tienen el organismo gestor de los recursos que un banco como NatBank les van a pedir, todo así. Y estamos acostumbrados al troche y moche y al de uno por el otro. Y no se tienen ni proyectos, ni gestión, ni visión. Pero creo que es fundamental sacarle jugo a eso. Es un área de oportunidad que estamos perdiendo en el estado. Un poco, quizás allá en San Luis Río Colorado también se ha utilizado, pero no es algo constante que está ahí. Entonces creo que es un área de oportunidad. Lo mismo la creación de proyectos. Reglamento de la construcción, desde luego, se tiene que estar rehabilitando porque quedan como letra muertas. Y lo mismo, el poder tener un número de salarios ahora mínimos, un valor de días mayor para poder tener obras asignadas en que permitan a ciertos constructores participar, porque la hora que se puede asignar para el pequeño empresario, pues ahora sí que casi no es nada y no les permite pues ejecutar algo. En lo que es el área de planeación, estoy totalmente de acuerdo en que se necesitan los ayuntamientos poder orientarlos en los trabajos de planeación, de las reglamentaciones en los sistemas de construcción y quizás se tenga que buscar mecanismos en donde en algunos ayuntamientos se tenga que hacer una planeación regional en que abarque varios ayuntamientos, pero solos no van a poder. Y por eso dices, tenemos Sonoras totalmente diferentes. Y los organismos de planeación, incluso en ciudades aquí como Hermosillo, estamos sujetos a que si el presidente o la presidenta municipal, ahora sí que como dicen, peló al organismo o le interesó. Y si no, el organismo ahí anda navegando como pudo. Y el tener una mala planeación implica una mala administración, costos excesivos, decisiones mal tomadas, trabajos que no sirven para nada, etcétera. Y tenía un cliente que muchas veces canadiense que verificaba las inversiones que nosotros veíamos, me decía, ay, a veces ustedes mexicanos hacen las cosas al revés o donde no se necesita, ¿verdad?
pero creo yo que en parte tiene nación. Y tocaste un punto muy importante en el aspecto de la falta de pagos. Si alguien sufre el problema de la falta de pagos, que es a todos los niveles, pero el que mata es al pequeño empresario. No solamente la falta de pagos lo mata, sino le rompe las posibilidades. Te voy a platicar. Hay un programa que se llama FAN Potenciado, ¿no? Corrígeme, es FAN Potenciado, ¿no? Sí, es que a veces entre los programitas me hago bola. El FAN Potenciado es el de escuelas al 100, ¿no? Pero resulta que la lana viene desde México, entonces no se radica totalmente, pero te dan el anticipo y tienes que terminar toda la escuela y esperar, ya después de que terminaste la escuela, que te empiecen a pagar. Entonces un pequeño empresario no la libra. Entonces, ¿qué sucede? Pues obviamente las mismas dependencias ven si financieramente fulano puede o no puede, o tú como empresario dices, no es FAN Potencial, no, pues ni le entro. Entonces, se quita oportunidad de trabajo y como yo mencionaba a otros candidatos, ¿por qué el gobierno del estado que tiene fondos de financiamiento no da líneas de crédito en factoraje para que yo, como mi estimación del ICIE, que es del mismo gobierno, vaya y le entregue y me den de perdido el 70% para darme flujo? Y también Nafinsa ha creado los sistemas de cadenas productivas que yo creo que han sido muy exitosos y necesitamos promoverlos. Así es que en ese sentido estamos muy de acuerdo en los puntos que has tratado, pero quiero resaltar el aspecto de financiamiento, y el NatBank es un área de oportunidad que el Estado ha estado perdiendo. Totalmente. Es muy interesante porque a fin de cuentas la cobija no alcanza, como dicen, y cada vez, obviamente, una economía deprimida y con muy poco empuje en su recuperación, pues no paga impuestos. Entonces, obviamente nos debilitamos todos, definitivamente. Entonces, aquí hay una dependencia importante que al sector de la construcción le interesa, pero ha estado de alguna forma un poco sorda la SEDATU. La SEDATU trae, de las pocas dependencias federales que trae recursos, es la propia SEDATU, pero desgraciadamente no ha habido o no se ha podido establecer una buena comunicación, aunque ya se agradeció públicamente 2 obras de su estadio de béisbol que cayeron aquí, pero muy duro. El ingeniero te puede contar toda esa historia, doctora. Bueno, la SEDATU es un organismo que antes no ejecutaba a nivel de obra que está ejecutando. Qué bueno que esté trayendo infraestructura, qué bueno que se esté realizando. ¿Qué queremos? Los concursos están siendo en la Ciudad de México. Entonces, los concursos hay que ir a México por el documento, hay que ir a México a entregar los paquetes, aunque en Compranet, ya los sistemas de Compranet permitían subir las informaciones, entregar incluso la forma en forma electrónica, en donde entra verdaderamente una caja de seguridad donde esa oferta no se puede abrir hasta el momento de la apertura. Entonces hay todo el sistema. Entonces, eso en primer lugar quita la oferta en general a todos los constructores de Sonora. Y yo lo que le decía a la SEDATU, oye, pues, vienes a hacer una obra de Sonora y nos pones en condiciones de desventaja, porque si yo vivo en Querétaro o en Puebla, yo el mismo día voy a México y regreso, pero nosotros no, tenemos que tomar un avión para ir allá y gastarle. Entonces, en fin, nos ayudó el gobierno del estado, hablé con la subsecretaria Canina Arbizu, una arquitecta excelente, desafortunadamente dejó el puesto y se fue al Tren Maya. Después el senador Arturo Burs tuvo también la atención de llevarnos con otro subsecretario a tratar temas, pero eran encargados del área de desarrollo urbano, me acompañó aquí el arquitecto Puebla, y verdaderamente llevan esa área, pero no atienden el problema de concursos. Los concursos que se hicieron en Naco, Agua Prieta, 2 aquí en Hermosillo y 2 enormes allá en los pueblos yaquis, los subieron el 23 de diciembre, después de llevar yo 6 meses buscando el dato. Entonces,
ahora en los estadios de béisbol, pues ya no iban a concursar empresas de Sonora porque decían, no, pues me voy a aventar todo el trámite, pero en fin, 3 aventados concursaron y 2 empresas quedaron en buen nivel y les dieron los contratos. ¿Qué veo yo? Nosotros queremos un representante en el estado que nos ayude a poder sentarnos con el arquitecto Román Meyer. Nosotros no queremos llegar y destruir, lo que queremos es abrir oportunidades, porque estos concursos andan en rangos de 60, 70, 80, 100 millones. Y aunque las pequeñas empresas se pueden unir, incluso para ese monto es muy probable que unas microempresas, por más que se unan, no van a poder ejecutar ese nivel de obra. Yo considero que hay parte de esas ejecuciones de obra que se podían sesgar del concurso, aunque la SEDATU no quiere por administración tener muchos contratistas, pero sí, si separara parte de esos concursos como pudiera ser un centro de salud que hay o un centro comunitario, pues empresas de otro nivel pudieran entrar, porque el nivel de los concursos actuales, las puras bases de requisitos son más de 82 páginas. Entonces, queremos buscar la manera asertiva de que nos represente alguien en el estado que pueda aperturar la comunicación y busquemos oportunidades a las gentes que no la han tenido. Es lo que busca el presidente, el desarrollo regional, y busca las oportunidades al que no ha tenido. Entonces creemos que aunque es muy bienvenida la infraestructura, no está llegando. Aparte, todos los proyectos están siendo proyectados en la Ciudad de México, y creo yo que en el estado hay los suficientes ingenieros, arquitectos y técnicos para, conociendo nuestra zona, nuestra región, puedan diseñar perfectamente bien y crear ese bienestar. Esa es una de las problemáticas. Quisiéramos saber tu opinión y qué ves en esto. La verdad, sí hay que sensibilizar y sí hay que la Secretaría de Economía pudiera tener una gestoría, porque desde aquí se observa un desarrollo de obra pública por parte de la Federación inclinado a lo que es el sureste y el centro del país. Y tendremos que gestionar y cabildear de una manera muy asertiva como parte del gobierno del estado para que atraer la obra aquí a Sonora, la obra que se va a desarrollar en Sonora, para que sea desarrollada por constructores de aquí del estado de Sonora. Creo que eso sí se tendría que hacer por parte de la Secretaría de Economía, porque eso es lo que se observa ahorita. También se encuentra lo que es el fondo minero. Entonces, en el fondo minero reconocemos que hay necesidades muy específicas en lo que son los municipios que actualmente tienen operaciones de la minería, y que tendríamos también que gestionar para que esa obra pública que se tiene, que es indispensable que hacer, que está reglamentada inclusive, pudiera desarrollarse en esas condiciones, porque hay que sensibilizar que si se desarrolla obra pública en el estado, para el estado, por empresarios sonorenses, pues básicamente el beneficio sería para los y las sonorenses. Considero, esa sería mi opinión al respecto. No, tienes toda la razón. Aparte de lo que es la SEDATU, el PIB de la industria minera en el estado es muy importante. Es un impuesto que se creó para generar el beneficio y regresar a la sociedad cercana a las compañías mineras un beneficio por lo que ellos están trabajando y por el tener la mina. Es algo muy importante que al estado se ha quitado, y yo creo que todos como sonorenses, una forma de sentir, tenemos que luchar por eso, porque generaba mucho beneficio. Desgraciadamente, el último concurso que sé que se realizó, no sé si se continuó, era un acueducto
de la presa del Mocúzar y Álamos para solucionar problemas de agua muy importantes que tiene una ciudad mágica como es Álamos. Pero fuera de eso, pues tienes toda la razón y la Cámara trabajaría contigo para buscar la manera de que se tenga el conocimiento y la asertividad de que es una inversión, es un impuesto que están pagando las empresas que ya están en Sonora y que es justo que las comunidades que se encuentran aquí tengan ese beneficio. Así es, yo considero que los municipios mineros se están desprendiendo de un recurso no renovable y escaso, es decir, es parte de su activo como municipios y es como parte de lo que se va a retribuir socialmente, es un beneficio social y entonces en ese tenor, en esa normativa, pues es justo que la obra pública beneficie al municipio que se está desprendiendo de ese activo y qué mejor que sea desarrollada por constructores sonorenses porque así el beneficio se multiplicaría en la población de Sonora. Totalmente, doctora, muy importante. Yo creo que el fondo minero, yo creo que la lucha y la gestión sería regional, porque cuántos estados hay ahorita en el país, pero obviamente el fondo minero más le tocaba a Sonora que al resto de los estados, pues el estado más importante en la minería en el estado. Pues qué bueno, que ojalá que no fuera una sola voz, sino fueran los que ganaran en una sola voz 7, 8 estados que son ahorita mineros y que se les arrebató un fondo, como dice el ingeniero Alfonso Reina, que era de los impuestos de los propios. Qué bueno, doctora, que usted haga esa gestión. El ejército también es el gran constructor del país ahorita. Construye todo. Desde ahorita se estaba viendo que inclusive se está requiriendo, se van a hacer 500 sedes del Banco del Bienestar y están requiriendo más recursos para este año. Está en el Tren Maya, el aeropuerto, en todos lados. Obviamente este tenor va a seguir porque es una decisión presidencial y así se ha tomado. ¿Qué harían en este caso? ¿Cómo trabajar el ingeniero Reina en las entrevistas que hemos tenido anteriormente? ¿Cómo lograr que el sector proveedor, que sean los constructores, los que fueran de alguna forma se alinearan a la cadena de valor del ejército para ayudarlos a construir? Puesto a fin de cuentas tienen 27 funciones civiles, doctora. Mira, nosotros respetamos mucho al ejército y creo yo en lo personal que está perdiendo enfoque y así como en los negocios, en las actividades, la pérdida de enfoque, esa dilución puede provocar que ni fu ni fa, como dicen, ¿no? Entonces, sin embargo, entendemos que en mis primeras clases de ingeniería civil, decían, los primeros ingenieros fueron los ingenieros militares y desde luego se crearon los ingenieros civiles para operaciones civiles. Bueno, y entendemos que mucha tecnología de la planeación como el método de ruta crítica fueron creados por el ejército de los Estados Unidos en las planeaciones de las guerras para la fabricación de armamento, etcétera. Y sabemos su orden. Sin embargo, creemos que pierde su objetivo principal, pero sabemos que son decisiones en un momento dado que se tendrán que cabildear poco a poco a altos niveles a través de los diferentes gobernadores y entes políticos con el presidente. Pero si ya el ejército está construyendo las unidades para la Guardia Nacional, está construyendo bancos del bienestar, yo veía esas instalaciones y decía, bueno, ¿por qué no de perdida el ejército que administre esa construcción, pero que la ejecuten las pequeñas compañías regionales que perfectamente pueden construir un banco de bienestar o que pueden construir una escuela y que el ejército supervise como otras actividades que incluso en lo personal me ha tocado trabajar de contratista en el ejército? El último trabajo que hicimos, desmontamos una serie de equipos de tornos en una planta que fabrica armas en el ejército en el sur del país, pero el ejército concursó, dimos el contrato, nos supervisó, pero no ejecutó directamente el trabajo.
Entonces creo yo que se le está quitando la oportunidad a pequeñas empresas. Las pequeñas empresas que construyen escuelas perfectamente construyen un edificio para la Guardia Nacional o construyen un banco del bienestar. Y lo que buscamos nosotros es la voz y el alineamiento para buscar una negociación de ese tipo. ¿Qué opinas tú? Pues mi opinión coincide con la de usted, en el sentido de que actualmente en el país existen problemas de seguridad muy graves y que hay que atenderse. Por otra parte, construir no es solo edificar muros. Construir también debe de tener una serie de variables a las que debemos de migrar. Es decir, construir con resiliencia, construir con calidad, construir con determinada arquitectura, construir, es decir, es todo lo que le va a dar a la vez perspectiva, visión, sentido a las diferentes comunidades. Y creo que solamente también la diversidad de visiones, la diversidad de la visión de los pequeños y medianos constructores apoyaría esa visión. Considero que es muy importante sensibilizar en ese tema, porque a final de cuentas, es decir, los pequeños y medianos empresarios son un factor muy importante y detonante del desarrollo económico de un estado, de un país. Y para impulsar la economía debemos de impulsar también ese sector. Y por lo tanto considero que sí se tendría que diversificar la obra pública. La obra pública, nuestro país, para salir de este problema económico que se tiene, de esta caída del PIB, de esta falta de crecimiento económico, requiere dinamizar la economía. Y un factor que ha sido estudiado y ha sido determinante para la economía, no solo del país, ya es una variable ya conocida, es precisamente el gasto público. El gasto público que se va hacia la empresa para que ella sea a su vez la detonadora del empleo, del crecimiento económico y de esa parte. Y creo que ese es el camino que debemos de seguir. Y esa sería mi opinión al respecto. Sí, muchas gracias, Rosario. Sí, yo comento, una vez escuché al ingeniero Román, al arquitecto Román Meyer decir que lo importante era hacer la obra y contratar a los albañiles. A mí me gustaría precisarle, porque yo así empecé, que el pequeño empresario forma su familia con su maestro de obras, con sus oficiales que él escogió, con sus ayudantes, y ese grupo siempre está trabajando y le da mucho gusto cuando el INGE gana o el arquitecto un contrato, porque pues es la chamba y sale la comida de la semana y todo el mundo nos la estamos jugando y nos tronamos los dedos cuando ellos ven y todo el mundo ve que pues no hay para la nómina, etcétera. Todo lo que dices es una familia empresarial, no es nomás un albañil que anda. Entonces, yo les decía, oye, pues yo soy compadre de una bola de albañiles, se les bauticé a sus hijos y, en fin, no es nomás así alguien que llegó y se fue. En realidad en las empresas se van formando y obviamente eso lo tenemos que desarrollar y los tenemos que capacitar. Yo ahorita te comentaba, esos grupos son los que se necesita llevar una estrategia y una política de gobierno donde no solamente es el desarrollo del trabajo económico, es la capacitación de cómo irse integrando en las diferentes cadenas para poder integrarnos en las oportunidades que están surgiendo ahorita, que están llegando inversiones. ¿Cómo nos vamos a integrar? Porque van a llegar con exigencias. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso si en lo primario del gobierno no nos dan oportunidad? ¿Cómo le hacemos? Y aquí se encuentran pequeños empresarios o nuevos empresarios que han sido invitados y que hemos invitado ahorita en la Cámara, que queremos desarrollar y queremos animarlos a las nuevas generaciones a capacitarse.
Así es que ese es un objetivo que tenemos aquí en la Cámara, un reto muy grande. Hay una parte muy importante como estudiosa, doctora, es la parte de ¿qué cree, según usted, que ha faltado en la política social y económica del país y de Sonora para integrar precisamente económicamente a las comunidades y la oportunidad de desarrollo de los jóvenes? Porque también los jóvenes, ahorita como las mujeres, estamos padeciendo realmente en nuestros hombros la pandemia, ¿eh? ¿Durante la pandemia o en general? En general. En general. Ahorita, obviamente, la pandemia acentuó el rezago que traíamos, ¿no? Yo creo que un asunto muy importante, sobre todo en el estado de Sonora y en general, tengo que hacer un poco de historia para poder explicar. Veníamos de un modelo, un modelo económico en el cual el Estado era el promotor, ¿no? Industrialización por sustitución de importaciones, y todo giraba alrededor del Estado. Y era el que financiaba y esa parte, pero a partir de los 80 y se acentuó más con la firma del Tratado de Libre Comercio, pues nos dirigimos hacia la exportación, hacia el sector exportador, pero considero que en ese cambio hubo algo que faltó, es decir, los apoyos se fueron a la gran empresa y nos giramos hacia el exterior y toda la economía giró hacia la economía orientada a la exportación. Y en ese cambio, los pequeños productores, los pequeños ganaderos, las pequeñas empresas quedaron fuera de la ecuación y no volteamos como gobierno a ver la problemática que existía y la mirada se dirigió a la gran empresa como promotora del desarrollo y a la inversión extranjera como generadora de empleo. Tan es así que es algo también que yo comento y yo aquí me atrevo a señalar que un factor de atracción de la inversión era la mano de obra barata. Me llegó a verla hasta en los planes de desarrollo. Realmente sin reconocer que en el estado de Sonora tenemos mano de obra muy calificada, tenemos constructores muy calificados y que se calificaron en base al desarrollo, es decir, Construpran, ¿cómo surge? Cuando asume el reto y empieza precisamente esa labor de construir un parque industrial con las características globales que la industria requería. Y en esa ecuación faltó esa parte. Los apoyos se dirigían a la gran empresa, a los grandes productores, pero realmente no eran los que no requerían. Y entonces los pequeños productores, los pequeños ganaderos, las pequeñas empresas, los pequeños productores empezaron a rentar la tierra y la visión era… pues eran flojos porque rentaban la tierra, sin considerar que no podían realmente en lo individual obtener por su cosecha un beneficio, una rentabilidad. Lo mismo pasó con los ganaderos, nos centramos en ese modelo y creo que lo que podría en este momento, y fue parte de lo que nos enseñó la pandemia, que las pequeñas empresas tienen flexibilidad y que requerimos del desarrollo local para impulsar, y que ahora sí hay que meter a la ecuación este desarrollo local, hay que impulsarlo porque a final de cuentas es lo que nos va a generar riqueza localmente. La gran empresa, y más cuando nos dirigimos al exterior, pues puede irse y se va, y en palabras más, palabras menos, se puede ir a otro país si obtiene un centavo más barata tal o cual cuestión. Entonces hay que ver, hay que voltear al desarrollo local, hay que buscar fuentes de financiamiento para esos pequeños y medianos empresarios, porque si están trabajando con una tasa de rentabilidad del 15% y el crédito lo obtienen a 30%, cuando bien les va, pues lógicamente no pueden, ¿no? Entonces hay que voltearlos a ver. Considero que es una parte del problema que
que tiene otras aristas, ¿no? Pero en lo general. Y con respecto a los jóvenes, que leí una cifra muy interesante que también es difícil de explicar, es que los jóvenes en estos momentos están padeciendo el desempleo al doble, es decir, si Sonora tiene una tasa de desempleo cercana al 4.9, los jóvenes tienen una tasa de desempleo de 9.8. ¿Qué quiere decir? Que los jóvenes es uno de los sectores en los cuales la pandemia los está afectando con mayor dureza. Y también quiere decir que la escuela posiblemente esté fallando en cuanto a capacitar a los jóvenes en lo que la industria o la economía global requiere. Creo que tenemos que ampliar nuestra visión como sociedad y como gobierno e irnos a entender lo que está pasando a nivel global para capacitar en los jóvenes en innovación, en economía creativa, en economía sustentable, en economía solidaria. Hay que cambiar el paradigma, hay que agregar nuevas variables a este paradigma para que realmente podamos tener una economía más sólida en el futuro. Sí, yo estoy muy de acuerdo que al haber transitado, a mí me tocó vivir una etapa con mi padre que desarrolló aquí en el estado la clasificación de la carne. En la época que él inició, los precios de la carne eran controlados, era un solo precio en todo el país. Y la clasificación de la carne hizo un cambio, en realidad los precios fueron por los grados de calidad. Pero en el 80, cuando entramos al Tratado de Libre Comercio, todos esos pequeños productores que venían de tener una protección de parte del gobierno en los precios de producción o precios de garantía, de repente se les abrió la puerta a competir con productores en lugares donde yo viví, yo en los Estados Unidos, donde se produce el trigo con una facilidad donde queda la humedad de las aguas de las nieves, ni siquiera tienen que bombear. Entonces los costos de producción son totalmente diferentes y no pudimos llevar esa cadena, no solamente en los productores, en otra serie de cadenas de negocios, en poder irlos capacitando a las nuevas reglas que había del mercado que se habían puesto, o las aperturas fueron muy rápidas. En fin, vi sufrir mucha gente de esos sectores porque en mi familia mi padre siempre estuvo ligado al sector ganadero, al sector agrícola. Y por otro lado, otras situaciones que yo viví en mi vida profesional como ingeniero, donde me tocó trabajar en la construcción de carreteras, infraestructuras en todo el estado, fue la falta de infraestructura regional. Porque todos los que venimos de pueblos, yo vengo de Átil, pues nuestros tíos, nuestros papás se venían porque querían que sus hijos tuvieran una oportunidad para la escuela. No tenían asuntos para la salud, si alguien se enfermaba, pues no estaba tan fácil para eso. Entonces, yo comparando, me tocó vivir en los Estados Unidos, en las zonas de Minnesota y Wisconsin, y trabajar por allá, y la infraestructura que tienen los granjeros, aunque viven a 1 kilómetro cada quien, pues es total, y el camión para la escuela pasa en los diferentes puntos y hay manera de poder seguir y asentarse. Una tristeza es ver cómo se ha ido perdiendo pueblos donde yo viví. Yo trabajé en la carretera Mazocahui a Cananea y estuve acampado en Aconchi. Trabajé en la carretera Mazocahui a Arroyo Seco hacia Moctezuma. Y todos esos pueblos tan alegres han pedido zonas con alta capacidad de producción, muy ricas, alegres. Han sido ahorita incluso tomadas a veces, algunas de ellas por el narcotráfico. Entonces necesitamos rescatarlas y lo que dices tú, necesitamos buscar alternativas de oportunidades, pero tiene que haber programas muy específicos para poder jalar a esos productores, llámalo comerciantes o agricultores, ganaderos,
y desde luego ahí entramos nosotros los constructores para poder meterlos en una cadena y verdaderamente aprovechar las oportunidades que se han perdido. Construplan, yo en lo personal fue una excepción porque me tocó tener una beca, estudiar en Estados Unidos y haber conocido un poco con quién nos estábamos asociando y tuvimos la oportunidad de sacar una ventaja, pero no todo el mundo tuvo esa oportunidad. Aquí nos están los tiempos, ya sabes, ¿no? Cómo son, pero hay un tema. La corrupción es un lastre para Sonora y para México. ¿Qué hará para combatirla, doctora? Mire, entre algunas de las cuestiones para combatir la corrupción es precisamente, uno, tomar medidas para la prevención, porque la corrupción se combate actualmente ya que se encuentra el acto. Es decir, ya una vez que se realizó el acto es cuando está la sanción, hay que prevenirla. La otra es que actualmente se me fue, es el Ejecutivo Estatal el que envía la terna. Creo que debe de ser la parte de la sociedad civil para seleccionar a la persona que lidere el sistema estatal anticorrupción. También tendríamos que las sanciones ser más severas. Es decir, hasta ahorita si un servidor público comete ya el delito de la corrupción, es decir, se le inhabilita, pero realmente las sanciones deben de ser más severas, de que reponga el acto reclamado y delitos penales de ese tipo. Considero yo que, ¿por qué? Porque realmente la corrupción afecta a una parte de la economía muy importante, incrementa los costos de las obras públicas y realmente lo único que hace es que el recurso se vaya a unas pocas manos, y sí hay que combatir de forma mucho más severa, previniendo, pero también tomando medidas para prevenir la corrupción, ser más transparente. Creo que el gobierno, y ahorita ya no es algo muy difícil de lograr la transparencia en un tipo de balance scorecard en el cual pudiera ser transparente para que toda la ciudadanía pudiera revisar cómo van los avances de los determinadas ejercicios de presupuesto y demás, que fuera transparente. Ya no es un problema hacer este tipo de desarrollos y tener el gobierno en la mano y transparente. Pues en ese sentido, yo lo que te diría es que nosotros pensamos que para evitar las improvisaciones, las clásicas constructoras que se improvisan en cada sexenio, en el admirismo y compadrazgo, lo que nosotros pensamos que el tener al Estado un registro de las empresas y poder ser evaluadas por organismos independientes de su capacidad financiera, técnica, experiencia, y una vez clasificadas para poder entrar en los diferentes niveles y rubros de obra, poder contar con sistemas de evaluación, como dices, una especie de scorecard, cómo se desempeñó esa compañía en el desempeño de esa obra, qué resultados hubo, de tal manera que cada quien pueda llevar su score de calidad y de trabajo. Y desde luego, obviamente una de las situaciones que nosotros más subimos como constructores es que si los proyectos no están bien ejecutados, sino verdaderamente no están bien hechos y planeados, el constructor cuando llega a la obra está patas para arriba el asunto, entonces empiezan los extras, paros y la obra no funciona bien, pero el que se ve es el constructor. Entonces, cuidando eso, yo creo que el registro, otro punto que estamos haciendo, Rosario, es logrando a través del ISAF, aquí el ingeniero Pedro Insucia nos está ayudando, estamos buscando hacer una certificación a todos nuestros socios con un certificado de integridad. El objetivo es a través, no nomás los directores, sino toda la empresa tengan el revivir los valores de integridad, que es algo que tenemos que lograr y poder ponerlo sobre la mesa. Doctora, ahorita le vamos a invitar
La Cámara de la Construcción siempre ha sido muy proactiva, siempre ha diseñado rutas de éxito, rutas de proyectos estratégicos para una fisonomía diferente del Estado en una visión de largo plazo. Vamos a presentarle un video sobre estos proyectos que la propia Cámara ha diseñado. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, CEMIC, Delegación Sonora, es una institución ejemplar, con una trayectoria de más de 50 años. El conocimiento y la experiencia adquirida de los miembros afiliados hace un organismo de consulta confiable para definir proyectos de infraestructura estratégicos para el desarrollo económico del Estado de Sonora. Como constructores y conscientes de que se requieren proyectos estratégicos con gran visión a largo plazo, integramos los planteamientos y propuestas que nos permiten definir con claridad los proyectos de infraestructura que generan bienestar, competitividad, unidad y oportunidad para que el Estado llegue a otro nivel con una visión proactiva. Por su ubicación geográfica, Sonora se encuentra en el trayecto ideal para interconectar Asia con Norteamérica. Se proyecta convertir a Sonora en un corredor de manufactura que administre la importación y exportación con excelencia bajo una fórmula perfecta de infraestructura portuaria, carretera, ferroviaria y aérea, con un soporte aduanal sencillo y expedito, soportado por los pilares de seguridad y el Estado de Derecho que genera confianza en la inversión. Proyectos considerados: modernización y ampliación del puerto de Guaymas, con énfasis en el manejo de contenedores. Modernización de puertos fronterizos y creación de uno nuevo en Nogales. Desarrollo de nodos logísticos multimodales, Navojoa, Ciudad Obregón, Guaymas, Hermosillo y Nogales. Creación de recintos fiscalizados estratégicos en Ciudad Obregón, Guaymas, Hermosillo y Nogales. Modernización de la carretera Hermosillo-Chihuahua, tomando en cuenta su conexión con el puerto de Guaymas. A Sonora lo construimos todos. CEMIC. Mira, Rosario, yo viendo que todos los recursos se están yendo hasta el centro del país, a un grupo de arquitectos, ingenieros de la Cámara, les dije, bueno, tenemos dos situaciones. Tenemos grupos de gentes que están buscando cómo salen con el gasto a la semana, pero también tenemos que tener una visión de que en esta pandemia muchas empresas tuvieron que hacer virajes estratégicos para cambiar, porque de otra forma no salen, ni van a salir. Muchas que no han hecho los cambios difícilmente lo van a hacer en ese nuevo regreso, porque va a ser diferente. Nosotros lo que pensamos es que Sonora está posesionado en donde se está intercambiando un mercado de más de 467,000 millones de dólares entre Japón, Corea y China. Y ese flujo podemos aprovecharlo mejor, pero no nomás para que transite la carga. Nosotros consideramos que podemos hacer un corredor de lo que hablábamos desde Navojoa hasta Nogales, y desde luego pega eso a Agua Prieta y San Luis Río Colorado, en donde podamos aprovechar las operaciones de manufactura. ¿Pero en qué forma? Aprovechar el puerto, pero tiene que ser una logística desde el punto de vista de transporte, movilidad, pero de procedimientos de trámites. El tiempo es oro. Hay muchos productores. Ford exporta por Mazatlán, Nordson exporta por Ensenada, Cowi no sé por dónde está exportando, pero hablé con Alan Aguirre de Alta y está exportando a 30 países por diferentes puertos. Entonces, los procedimientos de revisión de importaciones, de exportaciones, de verificaciones sanitarias, de seguridad aquí en el Precos, llevan horas. Me argumentaba una gente de que los barcos quizás, porque le decía, Long Beach está saturado, hay barcos esperando bastantes días ahí para descargar. Me dice, es que vas a perder el tiempo de 2 días en darle la vuelta a la Baja California. Le digo yo, si nosotros
nosotros tenemos un procedimiento integral en ese corredor, desde lo que son los trámites a la logística de transporte, y aprovechamos la calidad que tenemos educativa y de producción, de educación que tenemos. Entonces podemos entrar a otro nivel. Nosotros estamos mandando esta señal donde queremos trabajar con esta visión, de queremos compartir estas ideas y estos proyectos de la Cámara. Te lo vamos a entregar aquí. Muchas gracias. Y lo mismo viene integrado lo que le llama el CTC, el Centro del Trabajador de la Construcción, es nuestra labor social aquí en la Cámara. Llevamos más de 26 años a través de una fundación generando beneficios a más de 486 alumnos mayores y jóvenes en diferentes actividades como pues corte, cocina, en fin, una serie de clases que desgraciadamente ahorita con la pandemia, como había mucho adulto mayor, pues no pudimos hacer nada. Tenemos actividades deportivas, te lo vamos a mostrar al final de la reunión, pero a través de aquí con el arquitecto Puebla, pues hemos diseñado estas ideas de proyectos que queremos dejar y marcar a los sonorenses, porque consideramos que en una u otra forma tenemos que trabajar con una visión y una estrategia. Tú mismo lo dijiste ahorita, con el background, cómo no pudiéramos tener la capacidad de estar desarrollando la modernización de Mariposa, que ya modernizaron los americanos, pero nosotros no. Tenemos un corredor también en Nogales que está concesionado, pero que no ha aportado el concesionario ninguna modernización a ese corredor, y tenemos que sacar mayor jugo. Hay mucho por hacer, tenemos una gran oportunidad y tenemos un gran activo aquí en el estado, desde el punto de vista de que es su gente, su capacidad y su educación, que tenemos que seguir apoyando para que se desarrolle. Sí, en este caso, obviamente el comentario de los proyectos estratégicos y ya acompañado de su mensaje a los constructores y a la comunidad de Sonora. Pues muchas gracias por estos proyectos estratégicos. Considero yo que el nodo logístico de Guaymas para comunicarnos a Nogales es un proyecto, es un sueño muy importante que ha sido muy estudiado y que de alguna manera detonaría la logística en todo este corredor, y es muy, muy importante. No se ha aprovechado la ubicación geográfica tan importante que tiene el estado de Sonora. Considero que esos proyectos detonarían el desarrollo económico y nos posicionarían como un estado de la frontera norte que realmente pueda ocupar la posición que tiene por su ubicación geográfica, por sus recursos naturales, por su personal capacitado, por sus empresarios que le invierten a ese futuro de Sonora. Para mí estos proyectos son muy importantes. Considero que sí, para poder tener esa visión de Sonora que queremos, hay que arrancar este tipo de proyectos en Sonora. Y sobre todo no es algo de un día para otro, pero si nos enfocamos y vamos yendo poco a poco en una visión, podemos llegar a esa meta. Su mensaje, doctora. Pues el mensaje en estos momentos para la industria de la construcción es que soy una defensora en el aspecto que en la construcción es un sector muy importante para el desarrollo económico del estado. Debemos de impulsarla por su
precisamente porque a través de la construcción nosotros estamos en contacto de la modernización, de la arquitectura, de las nuevas obras, de la resiliencia de las ciudades, de nuevas reglas urbanísticas, de la profesionalización de todas las personas en la industria de la construcción y eso para mí habla también de cómo la construcción está ligada no solo al desarrollo económico del Estado, sino también al desarrollo social y cultural del Estado. Por eso he ahí su importancia. Agradezco la invitación, la verdad me siento muy honrada, es un gusto estar aquí y esperemos que en el futuro pudiera realmente tener ese detonante económico, social y cultural que tiene todas las posibilidades la industria de la construcción. Gracias, doctora. ¿Su mensaje? Bueno, Rosario, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por compartir. Ha sido una revelación todas tus ideas y trabajos. Eras una mujer muy preparada que tuvo la voluntad de tomar riesgos, como lo dije, y salir adelante. Aquí tienes tu casa y evidentemente te deseamos lo mejor y todo lo que buscamos nosotros es el bienestar para Sonora, para todos los sonorenses. Muchas gracias. Gracias, doctora. De verdad ha sido un lujo tenerte aquí. La única candidata a la gobernatura por Fuerza por México y una mujer muy preparada, muy echada para adelante y no cualquiera, no cualquiera se atreve a andar en estas lides. Pues muchísimas gracias, doctora. Se nos acabó el tiempo. ¿Algún mensaje, doctora, que quiera dar? No, muchas gracias. Al contrario, bueno, se nos acaba el tiempo. Mañana les recordamos, le agradecemos a todos los que participaron aquí, que están presentes, ingenieros de la construcción, que son miembros asociados aquí de la construcción y a todas las personas que se enlazaron por YouTube, por Facebook Live, de que mañana vamos a continuar con estas charlas, estos conversatorios tan importantes, tan plurales, con una inteligencia de la reflexión y de la dialéctica. Nos vemos mañana a las 5 de la tarde aquí en la Casa de los Constructores CEMIC Sonora.